tardes. Le damos la bienvenida al webinar de hoy, que es parte de una serie de webinars orientados a la educación 100% virtual. Hace más de 17 años que en IABC brindamos soluciones de e-learning, blended learning y de apoyo a la presencialidad, tanto en empresas como en instituciones educativas y también en organizaciones. En nuestro Centro de Innovación en Tecnología Educativa, en CILTE, ofrecemos una serie de consultorías y de capacitaciones para mejorar los procesos de formación y también para poder obtener así los mejores resultados. En CILTE de IABC Learning somos especialistas en innovar. En nuestras innovaciones tomamos elementos valiosos y los adaptamos a las nuevas necesidades. Por ejemplo, hoy brindamos capacitaciones y consultorías para evaluaciones formativas en la virtualidad. Hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad en forma vertiginosa y es clave poder adaptarse a este proceso. Por eso hoy queremos compartir con ustedes el caso de la Universidad FASTA, quienes se han adaptado con éxito a evaluar virtualmente. Entonces hoy los quiero invitar a todos ustedes a escuchar este caso que nos van a comentar desde la Universidad de FASTA y a ir realizando sus consultas por chat. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Moni, por darnos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas quienes están por ahí participando de este webinar. Como dijo Moni, nos pueden ir dejando las consultas por el chat. Me presento, mi nombre es Florencia Arias, yo soy parte del equipo de CILTE de IABC Learning, trabajo en conjunto con Mónica Espino también, así que nosotras le vamos a dar la presentación a este webinar y vamos a ir haciendo el intercambio de preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan de UFASTA, ¿sí? Y en este caso traemos el tema de evaluación, que como por ahí todos sabemos, hoy en día es un tema que está como bastante en boga, digamos que por ahí podemos escuchar en distintos medios, distintas instituciones, distintas personas que también están hablando u opinando sobre qué pasa con la evaluación hoy en día en los diferentes ámbitos académicos o educativos, qué va a pasar cuando estamos transcurriendo un año por ahí lectivo que no es presencial. En este sentido es que nosotros consideramos, o desde IABC Learning, hace un tiempo venimos reflexionando en todo lo que tiene que ver con el tema de evaluación, y partimos de la idea de que esta evaluación no se debe, o por lo menos lo que queremos no considerar como la parte final de un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que nuestra impronta va como la enseñanza sea parte de ese mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Que no sea una instancia final, sino que podamos ir chequeando contenido, chequeando conocimientos, a medida que se van transcurriendo los conocimientos, las diferentes unidades didácticas. Por eso es que planteamos esta evaluación formativa, ¿sí? Y es por eso también que invitamos a UFASTA que nos acompañe hoy en día. Pero ahí es donde empiezan a surgir las dudas, y escuchamos, bueno, evaluación formativa antes que sumativa, bueno, es mejor una forma, mejor otra, pero ¿cómo lo logramos? ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos con las preguntas. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo nos aseguramos el aprendizaje? Que también es una parte fundamental también. Bueno, hago una evaluación de otra forma, de la cual yo como docente o formadora no me siento del todo segura, pero ¿realmente sirve para las personas que están del otro lado, para los estudiantes? ¿Y cómo logramos eso en la virtualidad? O sea, cada vez vamos sumando un plus más por ahí de complejidad o de desafío. Y a todo eso, ¿cómo le sumamos la tecnología? Entonces, un poco de todo eso es lo que les venimos a contar hoy, y aunque no lo crean, todas esas preguntas están respondidas acá por Matías y Gabriel, que son quienes nos acompañan de la Universidad UFASTA. Los presento: Matías Castro Videla, que es el secretario de Educación a Distancia,
y Gabriel Eduardo Castro, que es el coordinador de producción de contenido de digitales educativos, ¿sí? Quienes no conocen o por ahí no están tan al tanto, UFASTA es la Universidad está en Mar del Plata, pero tiene más de 80, creo que si no me equivoco son 85 unidades de apoyo en todo el país, con más de 30 carreras presenciales y a distancia, ¿sí? Así que, bueno, ahora les damos la bienvenida a los chicos y ellos nos van a empezar a contar un poco desde dónde partieron en principio y un poco cómo se reinventaron en este contexto. Bueno, muchas gracias Florencia por la presentación, gracias Mónica, gracias a IABC Learning y a cada uno de los participantes que están acá presentes. Bueno, la idea es que podamos dialogar sobre algunas preguntas que nos hacemos en estos momentos que estamos viviendo, justamente cómo evaluamos en la virtualidad. Y no es una pregunta abstracta, porque de repente todos de un día para el otro nos encontramos con que todas las actividades que desarrollamos tenían que desarrollarse dentro de la virtualidad, incluida también la evaluación. Y en el caso de la evaluación universitaria, eso implica la acreditación de conocimientos. Gaby, si querés pasar a la siguiente. Esto va a ser un diálogo, así que ¿sí? La idea es que podamos conversar y ustedes también que pueden ir planteando sus dudas a través del chat, que acá los estamos viendo como... Bueno, ahí un poquito de dónde partimos. Bien, generalmente la cursada se realiza todo por medio de la plataforma virtual, hablando de las carreras de esta modalidad, ¿no? En el caso de las carreras presenciales, generalmente, bueno, son en la sede de acá de la universidad, en las diferentes edificios donde tenemos, y también por ahí hay un soporte por medio de la plataforma. Pero bueno, la instancia final también presencial, igual que en el caso de esta modalidad. Así que nos encontramos frente a un desafío muy grande, ¿no? Porque estamos hablando de un montón de sedes que reúnen a un montón de alumnos y se nos complicaba esto. Así que acá es donde nosotros ya encontramos un primer desafío muy grande, el volumen de trabajo, ¿sí? Fue un tema bastante complicado. Pero bueno, también los entornos virtuales facilitan el trabajar con grandes cantidades de alumnos. Por eso, bueno, nos tomamos un desafío muy grande. Bien, acá la dificultad con lo que nos encontramos, como decía, de un día para el otro, ¿sí? Estábamos en cuarentena, ¿sí? y la gran decisión que hubo que tomar, el dilema, era si se suspende dentro de la vida académica los exámenes finales, con la importancia que sabemos que eso tiene, o si reinventamos la evaluación. Digo, el sistema en Argentina de educación a distancia tiene esta variable mixta, es decir, las cursadas sí se pueden hacer virtualmente, pero en los finales generalmente tiene que estar dentro de una unidad de apoyo académico, que tiene que estar avalada por el CIEL, que es ese sistema integral de educación a distancia, reconocido por el ministerio, etcétera, etcétera. Pero nadie se podía mover, y bueno, ahí nos encontramos frente a este dilema. Es realmente... digo, un dilema, porque no era solo decir, bueno, le tomo estos 5 alumnos, sino que después vamos a ver que son algunos números que asustan, sobre todo porque la evaluación no solamente tiene que ser confiable y transparente, sino también personal, es decir, que esté adaptada, ¿sí? a las circunstancias del alumno, ¿sí? y a las competencias propias de cada materia. Pero bueno, nosotros ahí decidimos, ¿sí? avanzar en ese sentido. Bien, Matías, entonces, y Gabriel, el primer desafío que se encontraron fue en las carreras de educación a distancia, ustedes era toda la cursada por la plataforma, pero al momento de rendir el final, cada estudiante debía acercarse a una unidad pedagógica. Entonces, más allá de que la carrera es a distancia, el final de cada materia era presencial. Y justo, que era esto que algo hablamos, la semana o los días anteriores a empezar los finales, es cuando en Argentina también se decretó la pandemia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se reinventaron? Bien, hay una tarea de operación política, ¿no? Primero, ¿sí? Para convencer a todo el mundo. Claro, porque acá el problema era que la cursada se desarrollaba con normalidad, no había ningún problema ahí. O sea, la vida académica de nuestros alumnos en ese aspecto no se veía afectada por la cuarentena. ¿Dónde estaba el problema? En poder seguir avanzando en su formación profesional con los finales. Entonces, bueno, nos tuvimos que plantear esa cuestión. ¿Qué hacemos?
¿no? Y bueno, ahí Mati hizo un gran trabajo para mostrar esta posibilidad que nunca se había hecho, nunca se había intentado algo así en nuestra universidad. Sí, fue salir rápidamente, es decir, lo que buscamos, sí, desde la Secretaría de Educación a Distancia, digo, internamente, para dentro de la organización, fue decir, estamos frente a un problema, pero es un problema que tiene solución bueno, lo intentamos simplificar y después obviamente hubo que ejecutarlo. Pero bueno, fue convencer primero, se convencieron rápidamente, digamos, los actores internos. Pienso en el caso de una universidad de gestión privada como la nuestra, que depende de mantener siempre su servicio completo. Es decir, no puede decir, bueno, ahora tales materias no las dicto, ahora tales finales no los tomo. Entonces también teníamos esa presión. Y sin regalar nada, porque, vuelvo a decir, más allá de los objetivos propios de aprendizaje, nosotros estamos otorgando títulos habilitantes, y eso también te da una responsabilidad mayor que la sola acreditación, digamos, de una competencia. Pero bueno, nos metimos en ese baile, ¿sí? Porque realmente fue un baile. Yo creo que si sabíamos todo lo que implicaba, lo hubiéramos pensado 2 veces, claramente. Todos los bailes que venían después. Sí, sí, sí. Y además todo esto empezó en un momento en el que psicológicamente no habíamos aceptado la duración posible de la cuarentena. Nosotros pensábamos, bueno, son 15 días, que eran lo que nos habían anunciado, en 15 días volvemos todo a la normalidad exactamente igual, porque ahora había una especie de negación interna como diciendo, no me va a trastornar la vida todo esto. Y fue difícil anticiparse, o sea, mentalmente decir, bueno, es mucho esfuerzo y si levantan bueno, la verdad que todavía seguimos en cuarentena, así que estuvo muy bien en ese sentido la visión. Pasaron 3 meses. Sí, estamos... Exactamente. Sí, bien, exactamente. y Matías ahí, entonces, primero hubo una idea, convencer a los actores estos por ahí que toman un poco más de decisiones, que digo, bueno, no fue difícil, creo, porque la propuesta fue muy buena, pero había que resolverlo rápido también. ¿Y cuál fue esa propuesta, si nos querés contar de esa matriz bien genial que hicieron? Perfecto. Antes de resolver eso, es decir, yo tenía que tratar de convencerlo de 2 cosas. Primero, de que era simple de hacerlo. Y segundo, de que era confiable y transparente. Gaby, no sé si querés pasar a la siguiente. ¿Sí? Digo, la preocupación de un decano, ¿sí? O la preocupación del rector, ¿sí? O de un director de una carrera está justamente en que no se rifen, digamos, las evaluaciones. Entonces tenés el desafío de comprobar de que los que resuelven las actividades son los mismos estudiantes, que no reciben ayuda externa, ¿sí? En el caso de que no la necesiten, ¿sí? O de que puedan realizar estos trabajos con otro compañero o ejercitar otras competencias. Entonces, bueno, tras esa preocupación, vos fíjate que primero decíamos, ¿cómo los vamos a vigilar? ¿Sí? Una palabra, ¿sí? Fuerte, digamos, si la vinculamos directamente a la evaluación. Después dijimos, no, nosotros monitoreamos, supervisamos, acompañamos. Finalmente lo que se termina haciendo en la evaluación es, en todo caso, monitorear, ¿sí? Y también acompañar. ¿Sí? Y eso también fue una transformación que se nos dio, porque la dificultad primera fue pensar en la vigilancia, ¿sí? Y después dijimos, no, nosotros tenemos que implementar un sistema que acompañe, ¿sí? Que supervise, obviamente que sea transparente, que sea confiable, pero que sea más bien el acompañamiento del alumno. Y bueno, que podamos evitar lo que todos sufrimos, ¿sí? Cuando se produce o la copia o el fraude, y por eso implicó un desafío, ¿sí? No solamente al pensar la evaluación, un desafío didáctico, pedagógico y técnico, es decir, estas son las herramientas que tenemos, estos son los docentes que tenemos, estas son las materias que tenemos, rápidamente todo el mundo tiene que entender para dónde tenemos que ir. Y así fue, bueno, que elaboramos una matriz, si querés pasar, Gaby, a la siguiente, una matriz de trabajo en donde simplificamos los exámenes en 3 tipos. Y después cada uno podía adaptarlo según la particularidad de su cátedra. Claro, esto fue muy ordenador para el cuerpo docente, o sea, para que los docentes pudieran estructurar la forma de evaluar su materia en base a unos esquemas que les sirvieran según las necesidades, gustos y posibilidades. Porque hablar de evaluación sabemos que es un tema muy complejo, muy rico, o sea, puede haber una gran variedad, formas y demás, y acá nosotros teníamos que, en algunos aspectos, estandarizar para poder después traducir en un entorno virtual, ¿no? En nuestra plataforma virtual. Y además también para poder darle
una explicación, indicaciones, recomendaciones a los alumnos, que estaban también muy indecisos frente a esto porque no sabían qué implicaba. Entonces, bueno, yo quiero rendir, pero ¿cómo va a ser? Si yo estoy acostumbrado, me están entrenando durante toda la carrera para ir a rendir a la unidad de apoyo académico. Entonces, bueno, teníamos que estructurar, armar una forma para que los docentes pudieran adaptar sus evaluaciones, sus exámenes finales, y para que el alumno también supiera de qué manera iba a tener que rendir. ¿Sí? Porque esto por ahí uno dice, piensa en el examen nada más, pero detrás hay un proceso de inscripción, hay una espera, después hay un momento en el que uno se tiene que poner a rendir, tiene que contar con determinados elementos. Si yo voy a rendir en la modalidad presencial sin nada para escribir, y estoy desubicado, no tengo las herramientas necesarias, pero bueno, ya sabían que tenían que llevar eso. Ahora, en esta nueva modalidad, ¿qué tengo que llevar a estos entornos virtuales? Bueno, esto nos sirvió a nosotros para poder ordenarnos a todos, ¿no? Pensar en configuraciones, pensar en exámenes y en las exigencias que tenían los alumnos. Sí, bien, ahí agrego una cosita que me parece interesante, es como esta incertidumbre que era a nivel institucional, por supuesto, a nivel profesores y también a nivel estudiantes. Entonces, me parece que más allá de la modalidad que plantea estos diferentes tipos de exámenes, que ahora los chicos van a contar bien en detalle, es, bueno, para ordenar, y entonces UFASTA entra en estos 3 tipos de exámenes. Y ahí lo que entiendo, pero después lo van a contar más en detalle, después cada cátedra o cada profesor puede seleccionar qué es lo que mejor se amolda a su materia, pero digo, estamos dentro de estos parámetros. Y eso ordena, eso calma ansiedades, calma incertidumbre, y sobre todo me parece muy interesante algo que decía Matías recién, bueno, pero ¿desde qué lugar nos paramos en la evaluación? Es del acompañamiento y tratarnos de sacar, que es difícil, que lo sabemos, que es un trabajo diario, el chip por ahí de la vigilancia, y sí acompañar. Te acompaño en este proceso de enseñanza y de aprendizaje, y para eso vamos a aprender de esta forma y vamos a rendir así, ¿sí? Y así es estas distintas formas que están viendo en pantalla. Gabriel, te hago una consulta ahí. ¿Tuvieron problemas con el tema del hardware, o sea, con los elementos que los estudiantes tenían que llevar, que en este caso sería una computadora, una cámara, etcétera, ¿no? ¿Ahí tuvieron inconvenientes? Esto cada uno rindió desde su casa, ¿sí? Y entonces lo primero que planteamos fue una diversidad, digamos, de modalidades. El oral, por ejemplo, cualquier alumno con un celular, ¿sí? Tranquilamente podía acceder, ¿sí? Digo, instalando Meet o Zoom, ¿sí? Entonces, por ese lado solucionamos los temas, digamos, de equipo. Quizá lo más complejo, los más completos, o el examen más completo tecnológicamente es el online, que te requiere no solamente el monitoreo, ¿sí? En algunos casos con la cámara web, el audio, más además, y tener la computadora en ese momento trabajando en un tiempo determinado, en donde dependes, entre otras cosas, de la conectividad. Todos recordarán, ¿sí? Que los primeros días de cuarentena, el primer mes, ¿sí? El que tenía 100 megas le daban 10, y todos así, o sea, el 10% recibía. Y ahí, Matías, estaban trabajando en este tipo de examen puntual, estaban trabajando sobre la plataforma Evolution que ustedes tienen con nosotros, ¿no es cierto? Ahí realizando los exámenes. Sí, la idea era que en un aula virtual se centralizaran todos los exámenes de una carrera, para que el alumno tuviera la posibilidad de acceder al examen o los exámenes, si se anotó en más de uno, y que quedara todo el registro ahí adentro, ¿no? Todo el registro de que si accedió, cuándo accedió, qué hizo, qué no hizo, y además esta posibilidad también de hacer una devolución por ese mismo medio. Al establecer las necesidades técnicas, ¿no? El equipo y demás en cada una de las modalidades, nos permitió a nosotros poder anticiparnos y decirle a los alumnos qué iban a necesitar según la modalidad de examen que tuvieran. Eso también generó mucha tranquilidad en el alumnado, porque ahí empezaron a ver quiénes estaban en condiciones y quiénes no, o dijeron, bueno, sí, yo voy a rendir 2 exámenes, para este examen me quedo tranquilo, no necesito esto y aquello, a este otro sí me tengo que ocupar previamente de que me funcione el micrófono, la cámara, de la conectividad, lo que sea. En alguno de estos problemas que hemos tenido, por ejemplo, se solucionó de esa manera. Cuando por ahí no andaba el micrófono de la computadora, no sé qué, enseguida con el celular se solucionaba. Pero bueno, ya se sabía
que era un posible error. ¿Por qué? Porque era una de las necesidades específicas de ese examen. Entonces, ya se le podía anticipar recomendaciones a los estudiantes, lo mismo también al cuerpo docente. Fíjense que cuando nos agarró todo esto, muchos docentes no se pudieron equipar completamente para poder transmitir todo absolutamente desde su casa. Entonces, bueno, había que ver. Equipar y capacitarse también, ¿no? Porque También. fue así todo muy rápido. Todo muy rápido, sí, todo muy rápido. Hubo que dar varios shocks, sí, digamos, de capacitación, trabajar. Nosotros además tenemos las 90 unidades de apoyo académico que eran las que centralizaban la tarea de evaluación. Es decir, no generaban el instrumento, pero sí lo aplicaban. Bueno, y entonces se transformaron desde ese momento en asistentes y veedores. Entonces, quienes abrían las sesiones, suponte, de Zoom para un oral o para un examen online, quien acompañaba y veía que todos los alumnos pudieran ingresar correctamente. Y para atrás, ¿sí?, esto de informarlo a los alumnos con cierta previsión, entonces ellos sabían si podían o no rendir, acorde a que tuvieran o no tuvieran, ¿sí?, las condiciones técnicas para poder hacerlo. Recordamos además que estamos hablando de exámenes finales, no es una cursada, es decir, si no los rinden ahora, los podrían rendir más adelante o cuando vuelva en algún momento, ¿sí?, la presencialidad. El tema era no cortar el servicio ahora. Yo después voy a mostrar números que va a decir que si nosotros hubiéramos dicho no, esperemos un poco más, ¿sí?, hubiéramos tenido en las unidades de apoyo que poner el doble de lugares para que los alumnos puedan rendir, porque fue una modalidad que les encantó, digamos. Claro, Sí, además nosotros seguimos esperando, no claro, sabemos hasta cuándo. Nosotros en un momento pensamos, bueno, se les va a complicar mucho a los alumnos, porque por ahí no todos tengan la conectividad necesaria o el equipo adecuado y demás, por ahí no se animan o lo que sea. Después les vamos a mostrar los números cuando nos encontramos con todo el trabajo que teníamos que realizar. Así que bueno, en Después, esencia las tres modalidades se realizaban dentro de la plataforma virtual. ¿Sí? Se usaban diferentes recursos de la plataforma para poder realizarlos. En el caso del examen offline, el alumno entraba en el horario pautado del final y se encontraba con las consignas para trabajar ahí. Y esto podía ser con diferentes recursos, puede ser una tarea, un cuestionario. Y bueno, podía ser que tuviera, no sé, desde 1 hora para trabajar hasta un tiempo mucho más grande, dependiendo de la naturaleza del examen. En el un caso del examen comentario, online, sí, ¿cómo? un comentario del offline. El examen offline sí cumplió el sueño de varias cátedras, ¿sí? Porque el hecho de unificar la forma de evaluar, que son 2 horas o 2 horas 30, presencial, con un examen escrito, en papel, eso te limita, ¿sí? Al contrario de lo que uno cree que decir es la mejor forma, eso te limita. Acá nosotros pudimos ver como profesores incluyeron videos, incluyeron casos, trabajos grupales, búsquedas, exploraciones, resolución de problemas, o sea, exámenes quizá más complejos, ¿sí? No para la resolución del alumno, sino en cuanto a las competencias que se vuelcan, ¿sí?, para poder resolverlo. Y lo Entonces interesante creo es que eso esto fue también, que mucho tuvieron más en cuenta adaptado. que los alumnos iban a trabajar en su casa con todo a disposición, con la web, con el material de estudio, con una biblioteca en la casa, con lo que tuvieran. Entonces hubo propuestas muy interesantes que incluso demandaban mucho tiempo, excedían muchísimo, por ahí el tiempo estándar que nosotros damos en un examen final en las unidades de apoyo académico. Lo que veías que era necesaria una producción especial. Fue muy interesante eso, ¿no? Y ahí, Acá desde Perú, perdón, Florencia, acá desde Perú, Marco Antonio les pregunta si descubrieron que uno de estos tipos de exámenes hacía que los alumnos rindieran mejor, o sea, que hubiese mejor desempeño en algún tipo en particular. Ahí hicimos, nosotros hicimos una encuesta de satisfacción que respondieron 850 alumnos, que es un número interesante, digamos, como muestra. Eso respecto a la satisfacción de ellos. La gran mayoría, como van a ver, muy a gusto, digamos, con la metodología. Sobre todo, digo, en el caso de los que rindieron oral, ¿sí?, y todo el mundo de poder rendir desde su casa, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, después hicimos un trabajo de cotejar los resultados de las últimas mesas de exámenes de las mismas materias de años anteriores. Y nos dimos cuenta con que la tasa de aprobación y desaprobación, ¿sí?, sigue siendo la misma. De hecho, incluso después cotejamos también la variación de la modalidad, ¿sí?, porque pienso, lo más distinto es el examen oral, ¿sí?, digamos como oposición al examen escrito, sea offline o sea online.
Y en ese caso los resultados han sido muy, muy parecidos. Después obviamente detectamos cátedras en donde nos dio no solo la posibilidad de decir, bueno, acá hay que trabajar nuevamente sobre la evaluación, es decir, no todo te sale perfecto de entrada, es decir, siempre decís esto tenés que ajustarlo, en algunos casos dijimos esta no es la mejor modalidad, porque a veces uno planea el instrumento de tal manera y después resulta que se puede aplicar de alguna otra. Claro, y acá En nuestro Patricia, caso, sabés que nos pregunta también, y ya te dejo, Flor, perdón. Patricia les pregunta si los exámenes eran individuales o grupales. Bien. bien, un segundito, Mati, antes de responder esa pregunta, una de las cuestiones que a nosotros nos llamó la atención fue que en nuestra materia, en la que compartimos con Matías, nos sorprendió, por ahí nosotros pudimos innovar un poquito en el examen, ya teniendo la posibilidad del uso de la plataforma, y vimos que los resultados eran muchísimo más interesantes. O sea, que más allá de que se dio esto en cuanto a número de porcentajes de aprobados y desaprobados y demás, los que aprobaron pudieron demostrar un mejor desarrollo de sus conocimientos, o sea, pudieron acreditar mejor lucirse mejor, podríamos decir de una manera, en cuanto a todas esas competencias adquiridas, que fue una sorpresa, porque nosotros les complicamos un poco, por decirle de la manera, la situación, porque incorporamos cosas que en un examen escrito no pueden, que sí lo pueden hacer durante la cursada, pero una cosa es la cursada y otra cosa es un examen final. Así que en ese sentido también hemos observado esos detalles en algunos casos. Y, perdón, ahora sí la respuesta... Sí, Pero, ¿me ahí repetís la lo que pregunta? lo que les iba a preguntar para retomar es que tiene que ver con estas preguntas que están haciendo así, vamos, que es lo que más importa, lo que más queremos saber, es esto, bueno, entonces cuando se planteó a los docentes, ahora vamos a evaluar así, pero ¿cómo hacemos para que no se copien? Como todo esto de lo que ustedes decían del desafío pedagógico y lo que estamos diciendo, lo que estaban diciendo recién, bueno, aparecieron cosas buenas, o mejores, o con más producción, ¿cómo se llegó a eso? Porque entendemos que no se replicó lo mismo que se hacía en la presencialidad en lo virtual. Exactamente, ahí sí hubo un trabajo fino, sí fue, digamos, vital el trabajo de los directores de carrera, porque más allá de uno dar variedad de instrumentos, el que conoce esa ciencia o esa área sabe qué es la mejor, cuál es la mejor forma. Entonces sí, se trabajó mucho con los profesores. Los exámenes en su gran mayoría fueron personales, individuales. Los exámenes offline fueron preparados para hacer exámenes a libro abierto, es decir, en donde se tiene que involucrar la capacidad propia del estudiante para la resolución de un caso, es decir, no se preguntaron ni definiciones, ¿sí? Y en el caso de preguntarse, siempre vinculados, ¿sí?, a alguna cuestión o a algún caso. Pienso en el caso de derecho, ¿sí? Si vos le preguntás un artículo y cuáles son sus implicancias, el artículo no se lo pueden inventar, se tiene que citar ese artículo tal cual, así como es, digamos, ¿sí?, o esa parte de la ley. Sin embargo, después de eso, además se desprendía alguna otra cuestión vinculada no ya a googlear, ¿sí?, que es el terror, digamos, que de primera instancia tienen los docentes, sino a resolver algún tipo de situación. Incluso pensando en consignas que puedan ser resueltas a libro abierto. Respecto de lo grupal, ha habido también algunas instancias, pienso en el caso de algunos orales, en el caso, bueno, vuelvo a tomar ahora derecho, sí, pero también de algunas otras materias, pero claro, ahí está como más tabulado el examen, es decir, el docente sabe cuáles son los temas, cuál es la participación que tiene que tener cada uno, es decir, hay una preparación previa, no es que me encuentro ahí, son 5 y más o menos veo cómo va respondiendo cada uno. Todo bastante guionado, ¿sí?, porque, digamos, uno no puede dejarlo librado al azar, ¿sí?, o a la disposición del alumno. En el caso del examen online, quizás es el que tiene mejor acompañamiento en directo, ¿sí?, porque mientras el alumno resuelve en un tiempo limitado de 1 hora, 1 hora y media, o 2 horas, hasta 2 horas y media, tiene el acompañamiento del docente, por un lado, y por otro lado está monitoreado, ¿sí?, nosotros pusimos un vedor cada 10 alumnos, es decir, alguien que está ahí atento, ¿sí?, a ver qué es lo que hace el estudiante, ¿sí?,
no solamente para ver que no haga ninguna trampa, hemos visto cosas de todo tipo, ¿sí? Obviamente, y cuando vos llamas la atención, enseguida lo enderezás, pero suponte que te pase una cosa, algo así, no sé, escuchás una voz, ¿sí? Alguien que le está hablando, ¿sí? O lo que sea, pero después la resolución se hace en ese tiempo, las preguntas no son las mismas, también eso se trabajó mucho con Moodle, nosotros a Moodle, ¿sí? Lo hemos hecho tipo un trapo de piso, ¿sí? Lo hemos estrujado para sacarla hasta lo último, no solamente Ahí con eso te iba a la decir, diversidad de Matías, consignas. si nos querés contar cómo hicieron esto en Moodle, porque por ahí no sé si todos estamos al tanto, pero todos los casos que están contando los chicos, lo que hicimos bien, monitoreamos y demás, es a través de la plataforma. Si tienen algún caso así presente para contar. Nosotros empezamos, bueno, como una serie de capacitaciones que abarcaban cuestiones técnicas, y desde lo técnico para este tipo de trabajo se desarrolló por medio de cuestionarios, ¿sí? Nosotros veíamos que la clásica forma de trabajar era, bueno, te doy varios temas, divido, pero bueno, también dependía de la cantidad de alumnos. ¿Sí? Una de las formas en las que se terminó decidiendo por una modalidad u otra por cada cátedra fue también teniendo en cuenta la cantidad de alumnos. En los casos pequeños, por ahí se podía resolver de forma fácil, les presento 4 archivos con 4 temas y les digo qué tema te toca a vos y listo, porque era algo muy personalizado, una mesa muy chica. Pero en el caso de mesas numerosas tuvimos que recurrir al cuestionario, en donde podíamos jugar con el banco de preguntas, armando categorías y trabajando ahí con preguntas aleatorias después. Obviamente que esto, desde el punto de vista técnico, se puede resolver fácil con unas cuestiones de configuración, pero esto demandan actitudes didácticas, pedagógicas, una forma de pensar la propuesta del examen que, bueno, era nuevo, era porque de alguna forma nosotros usábamos otras herramientas a la hora de evaluar el examen final. Así que también nos ocupamos de hacer capacitaciones para que los docentes no solamente aprendan a configurar un recurso, sino que aprendan a pensar en el examen de una forma que, bueno, les implique esto, bueno, de qué manera no solamente hago que todo el mundo vea el mismo examen, sino cómo aprendo a preguntar para poder exigirle al alumno que aplique un conocimiento, que puede ser un procedimiento, que puede ser un concepto, o que puede ser una actitud. Y que eso sea traducible a una configuración. Entonces, con estos dos abordajes, la cuestión específica de Moodle, ¿sí? En cuanto a los recursos, y después esta mirada didáctica, pedagógica de la evaluación, hicimos que se cruzaran, ¿no?, esos datos para que terminaran resultando en las evaluaciones que, bueno, por fin terminamos publicando en las aulas virtuales de exámenes finales. Gabriel, acá Sandra nos pregunta si utilizaron alguna herramienta de similitud como Turnitin. No, nosotros nos hemos limitado específicamente a Moodle con los recursos que teníamos ahí, porque no queríamos sumar algo nuevo, porque no todo el cuerpo docente estaba en condiciones de poder adaptarse a esta modalidad de la forma así más fácil posible. Hay algunos que ya venían trabajando en esa línea, les resultó fácil, pero no quisimos complicarlo demasiado. Por eso dijimos, bueno, vamos con los recursos que podemos configurar desde Moodle, que ya venimos usando, que el alumno ya también ha utilizado previamente, y entonces, de esta Claro. manera, simplificaba todo muchísimo más. Incluso para lo que fue el trabajo de asistencia a los docentes y los alumnos, cada vez que por ahí fallaba algo, había un conflicto y demás. Sabiendo qué herramientas estábamos usando, podíamos pensar rápido cuál podía llegar a ser la posible solución a esos conflictos. Bien, Nosotros y tomamos María también sí, una actitud respecto de la Secretaría de Educación a Distancia, y que fue decirle a cada uno de los participantes, de los docentes, decanos, secretarios, tus deseos son órdenes. Es decir, una vez que lo logramos convencer, vamos a evaluar, que le dijimos, esta es la matriz, que nos tomamos el tiempo, después intentamos personalizar lo más que se pudiera cada una de las evaluaciones. Es que yo quiero que vea el puntaje ahora, pero que después tomarlo un oral, y me gustaría que ahora vea solo la retroalimentación de esta parte, pero no la otra, que no vea la nota, que se la habilite 5 minutos antes, 5 minutos después. Bueno, todo eso fue, después van a ver ahí los números, pero fueron más de 300 exámenes. Digo, eso en esa primera instancia, después evaluamos otra vez otros 300, y ahora en estos momentos estamos evaluando 600 cátedras más. De hecho, ahí veo que me suena el teléfono porque estamos en pleno, digamos, turno de examen.
y entonces ya entró el profesor, si no entró, si está... Bueno, es una ingeniería muy interesante, realmente muy saludable para la vida académica, porque si no, hacemos costumbre nada más y nunca innovamos. Perdón, ibas a decir, Claro, Mónica. y también gracias a Moodle que tiene la flexibilidad de poder hacer todo ese tipo de configuraciones que mencionaste. Sí, Si si nosotros bien tomamos, por hay ejemplo, una matriz... perdón. un examen de física para 250 alumnos, todos en el mismo término, ¿sí? Con la cátedra ahí asistiendo, con las unidades de apoyo, bueno, todos exámenes distintos, porque bueno, ahí ya sabemos que también, digamos, en física por ahí puede ser más fácil copiarse. Implementamos algunas otras cuestiones, como por ejemplo, que desarrollen lo que quisieran en papel, ¿sí? Entonces pedir algunos desarrollos que sí lo puedan hacer en papel, digo, porque el que no tiene el software para cargar las fórmulas y lo que sea, y después foto de eso y al docente le queda la resolución, que puede estar en un multiple choice, pero además el desarrollo, el razonamiento por el cual llegó a ese resultado. Y eso se pone Y también ahí, dentro de un cuestionario como tarea. claro, y ahí el monitoreo, ¿cómo era? Nos pregunta María Isabel, que quiere saber cómo es este proceso de la persona que estaba monitoreando. Bien. Nosotros tomamos primero la acreditación de asistencia, es decir, los alumnos fueron citados entre media hora y 40 minutos a una hora antes, depende de la cantidad de alumnos y la complejidad de las mesas y la diversidad, digamos, de materias que se evaluaban, en donde tenía que presentar una identificación, ¿sí? Todo esto obviamente grabado, ¿sí? Es decir, se estaba grabando el examen con el consentimiento de los estudiantes, ¿sí? Como en este momento, ¿no? Yo estaba acá con mi DNI acreditando asistencia. En el aula solamente estaban matriculados aquellos alumnos que se habían inscrito al examen final, así que íbamos filtrando la posibilidad de que se metiera cualquiera, ¿sí? Y bueno, se acreditaba asistencia, se daba el presente, y con este sistema de videoconferencia se iba trabajando paralelamente. O sea, yo quedaba conectado, sí, empezaba la hora de examen, bueno, ahora vayan al aula, a la plataforma educativa, y empiecen a trabajar, ¿sí? Y bueno, Mientras tanto iban rotando ahí los docentes, ¿sí? O dando alguna explicación previa, ¿sí? Que anteriormente lo daba un vedor, ahora sí lo estaba dando el mismo que formuló el instrumento, ¿no? Con lo cual eso también ayudó y ayudó mucho más la evaluación. Entonces, por un lado, confiando en que las evaluaciones estaban realizadas, digamos, de una manera que así sea que se junten de 10, tiene que haber cierta personalización, ¿sí? Después, teniendo ese monitoreo o esa supervisión realizada online, además con la grabación, poniendo ciertas premisas, es decir, tiene que estar todo el tiempo delante de la cámara, no puede apagar su micrófono, no puede tapar la cámara, y todas esas situaciones nosotros irregulares que se podrían generar las estandarizamos y se las pasamos en el consentimiento que ellos firmaron. Entonces, si Bien. usted, por ejemplo, apaga la cámara durante tanto tiempo, hemos visto de todo, se me apaga, se me apaga, se me apaga, se me apaga, sí. Sí. La Bueno, queda típica. grabado, Entonces, ¿sí? Matías, ustedes antes hicieron un protocolo, acuerdos, condiciones de trabajo, entonces yo soy estudiante, me anoté para rendir este final antes de que me llegue el link a Zoom, o no sé, o de ingresar a Sí, la plataforma y tener todo ahí, me llegaba un acuerdo y si yo que no lo firmaba y lo enviaba, después no podía exactamente. estar, ¿cómo fue ese Es un proceso? consentimiento que es un check para poder acceder a la página de inscripciones finales dentro de nuestro sistema, ¿sí? Que es como el SIU, digamos que tienen las universidades, nada más que es uno de desarrollo propio. Entonces, de esa manera, ellos tenían que firmar el consentimiento, además que lo informamos por todos los canales habido y por haber, donde generamos recursos y videos para que ellos supieran y pudieran entender de qué se trata. Ahí, Gaby, si querés ir compartiendo parte de la presentación, esto, por ejemplo, se lo generamos a ellos para que puedan ir teniendo respuestas, cómo va a ser la metodología, cómo Genial. saber cuál es la metodología de mi examen, por qué se evalúa de forma virtual, porque a todo esto, piensen que ahora ya estamos más o menos adecuados, pero al principio todo el mundo se pregunta por qué, ¿sí? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo repetir la misma forma que hacía antes? Entonces también les explicamos por qué lo hacíamos de esa manera. Digo, no sé, porque pienso en la persona que no tiene conectividad, ¿sí? Te dice, bueno, pero a mí esto me perjudica. No, a ver, la pandemia te perjudica, ¿sí? Pero yo después te voy a dar la posibilidad de rendirse de otra manera distinta, ¿no? Digo, no sé, Claro. tuvimos que sacar Entonces, resoluciones no fue para como de prorrogar, o perdón, sea, sacamos resoluciones para prorrogar, ¿sí? Para que a nadie se le venciera su materia, entonces la idea fue brindar soluciones.
Perfecto. Más allá de la distinta forma de evaluar o de esta matriz, hubo toda una, digamos, una organización, una esquematización, tanto para docentes como para estudiantes, que es lo que están ahí mostrando. Exacto. Sí. La idea fue convencer al cuerpo directivo, digo, fue la parte fácil, porque son los que se cargaron, ¿sí?, la decisión política al hombro, ¿sí?, y después pensar situado desde el docente y situado desde el alumno. Entonces, resolver todas esas cuestiones y todas esas preguntas, ¿sí?, generar incluso, digo, como esto que se podrían compartir hasta por WhatsApp, con las preguntas frecuentes, participar en diversos grupos y en diversos foros, habilitarles a ellos la posibilidad de consultarnos con cada una de las instancias. En muchos casos los instructivos directamente mostraban cómo se generaba, digamos, o cómo trabajar, y después, algo importante, trabajamos, Gaby ya lo dijo, con el entorno al que ellos están acostumbrados. Después nosotros replicamos la apuesta, porque también lo hicimos para presencial, es decir, con los docentes de presencial, es decir, que a lo sumo habían hecho una virtualización, es decir, apoyarse virtualmente, pero el grueso de su cátedra dado en la presencialidad, y bueno, se viene desarrollando de una manera impecable. Yo digo, no sé, capaz que fue el virus que los afectó para bien, ¿sí?, pero hemos visto que la respuesta institucional es muy grande. Pienso el caso hasta de un profesor que hoy hablamos con Gabriel, de 92 años, ¿sí?, que adaptó y dijo, bueno, sí, vamos a hacer esto, ¿sí? Y se No, capaz también digo, es algo que uno viene pensando, que digo, bueno, la educación a distancia, virtualidad, plataformas de e-learning y demás, y que está ahí, y como, bueno, me implica un cambio, que siempre frente a ese cambio en la resistencia, bueno, queda. Hace 3 meses atrás no quedó otra, entonces Claro. ustedes tenían un paso bastante adelantado, que es el uso de la plataforma Evolution de IABC, y eso le permitió ir ajustándose, acomodándose, y por ahí los profesores que solo entraban a las aulas a dictar clases, ahora dijeron, bueno, sumamos un poco más, hacemos las evaluaciones y con eso sacamos todo el provecho. Claro, Ahí porque por ahí estaba viendo que Gabriel, estabas pasando, ese es un tutorial de cómo hacer las preguntas en el banco de preguntas. para los docentes, generalmente por ahí en la cursada uno dice, bueno, sí, voy a actualizarla, qué sé yo, pero por ahí la actualización la puedo atar con alambre, puedo borrar algo y volver a hacerlo, lo puedo corregir, me relajo un poco porque uno tiene tiempo, tiene espacio, por decirlo de una manera. Acá cuando se encontraron frente a la importancia de un examen final, hubo muchos que dijeron, no lo voy a hacer así nomás. Ahora voy a hacer, entonces le exigieron, a la plataforma, un uso mucho más complejo del que habitualmente por ahí venían tratando, y para eso hubo que capacitarlo. Y bueno, acá, así como le dábamos información al alumnado, instructivos, tutoriales, también para los docentes tuvimos que trabajar eso, y desde nuestra área fue muy satisfactorio, que por ahí cada tanto venían y te hacían una consulta, no, porque necesito arreglar este detalle que no me funciona. ¿Esto lo usaste alguna vez para saber qué experiencia tenía el docente con ese recurso? Claro. No, porque en una de las capacitaciones que ustedes hicieron, indicaron que esto se puede hacer, y esto fue siempre lo que quise hacer. Y claro, ahora recién me encuentro con que lo quiero hacer así, o así, no hay otra modalidad, y bueno, me pongo a hacer algo que me cuesta mucho, siempre me dificultó, y fue un placer, la verdad, que ver cómo ha crecido en ese sentido la calidad del trabajo de muchos. Incluso de estos docentes que parecen, mira, no tengo ni idea cómo usar la máquina, pero necesito esto. Listo, te ayudamos como sea. Perfecto. Y estas 3 modalidades que ustedes planteaban, ¿no? Nos pregunta Iván, ¿la elegía el profesor qué modalidad iba a tener su examen o el alumno podía elegir una modalidad? La elección fue de la cátedra, ¿sí? Okay. La elección fue de la cátedra, ¿sí? Lo que el alumno podía elegir previamente, es decir, sabiendo cuál era la modalidad, si inscribirse o no inscribirse, ¿sí? De hecho, de un turno a otro han cambiado algunos la modalidad, y en materias donde se inscribían menos, ahora se inscribieron más, o al revés, ¿sí? Digamos, eso ha ido variando, ¿no? Digo, algo que hay que blanquear, ¿sí? Digo, respecto al trabajo con los docentes, ¿sí? Digo, ahora que somos pocos, ¿sí? Somos casi 100, ¿sí? Cosas de la cocina y de la intimidad de todo este trabajo. El docente en general viene a decirte, ¿cómo hago para usar esto? Y cuando venían con esa pregunta y te bajaron la defensa, ahí nosotros trabajamos sobre repensar la evaluación. Le dimos la respuesta a lo que él quería,
pero automáticamente le dijimos, pero vos pensás que si evaluás este tema así, lo podés tomar de este otro lado y no tenés este problema. ¿Sí? El docente en general, digo, funciona, salvo los docentes más innovadores, el resto funciona de esa manera. Yo quiero que me digas cómo funciona y cómo resuelvo, porque tengo en 2 semanas mi examen y tengo que cargarlo, tengo que hacerlo. Yo te lo voy a explicar, y ahí nosotros nos pusimos a trabajar con la evaluación y con el formato, ¿sí? Y digamos, con la perspectiva que tenía que asumir cada una de las evaluaciones. Combinando, ahí preguntaron si elegían la modalidad o no, creo que hicieron otra pregunta, ¿qué pasa con asignaturas con componentes teóricos y prácticos? Fue variando, en algunos casos se hacen orales, ¿sí? Se han tomado una parte, por ejemplo, teórica por escrito y una parte oral que se hace a través de Zoom. Depende del tipo de materia, pienso, no sé, nosotros lo estamos evaluando de la carrera de medicina, en donde algunas sí, directamente se pueden hacer la parte práctica, digo, hay simuladores 3D, hay imágenes de lo que se les ocurre que uno puede trabajar, entonces eso compartido en la pantalla con el alumno hace que uno pueda tener un intercambio. Y en otros casos no, sino que se han asumido la parte teórica y queda la práctica, ¿sí? para una posterior presencialidad. Claro, eso en el caso, por ejemplo, de materias presenciales fue muy interesante cómo repensaron la evaluación. No te voy a evaluar todo junto como siempre. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en determinados aspectos y después, más adelante, cuando cambien las condiciones, porque esto en algún momento va a pasar, bueno, trabajaremos de otra forma. Entonces, eso también llevó el desafío de decir, bueno, ¿cómo certifico y qué certifico que el alumno aprendió para poder después continuar con el proceso de evaluación? O sea, se entendió la evaluación como un proceso hasta incluso muy separado en lo temporal. Hoy te evalúo una cosa, seguimos aprendiendo y después en otra etapa te evalúo de otra manera, porque esto es un proceso, no importa si hoy no te puedo evaluar absolutamente todo, porque si fuera que es solamente, bueno, son puntos de llegada y es como que, bueno, no se puede hacer nada, perdimos. No, 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 esto es un proceso y podemos trabajar en ese proceso, reinventarnos y acomodarnos en base a las necesidades y a las posibilidades. Eso también es algo muy interesante que está surgiendo y por eso nosotros decíamos acá, bueno, nos estamos saliendo del molde y nos está exigiendo lo mejor porque para que salga bien esto, no podemos dar una respuesta por debajo, es como que tiene que ser superadora. Y por suerte el cuerpo docente lo está asumiendo y está siendo muy creativo, a la fuerza, ¿no? Esto es algo que nosotros le veníamos pidiendo por las buenas. Ah, no querías por las buenas, bueno, ahora... Llegó el momento. En algún momento... Ahora digamos, también es por las no saben buenas cómo lo y ellos lo aprovechamos. necesitan, así que... No saben cómo Sí. lo aprovechamos a todo este momento nosotros. Nosotros Buenísimo. chochos, Y la ahí verdad. ustedes nos habían contado, chicos, que así si quieren después mostramos los números, pero para cerrar, cuando esto que hacían en la plataforma de Nevolution es que habían abierto un aula por cada facultad y ahí las Claro, carreras, nosotros- ¿esto era para los orales o para qué? No, para todo. O sea, Para todos los la idea fue traducir la matriz, digo, cuáles son todas las variables que se dan. Las fechas, las carreras, las materias, la modalidad, el horario y los recursos. Digo, lo tengo acá en la cabeza porque lo armamos nosotros. Todo eso volcado ahí, ¿sí? en una matriz de trabajo en donde parece la Matrix realmente, ¿sí? Por la cantidad de información que tiene, pero vos cruzás X y te da esto. Si solo están rindiendo esto, que tienen tal recurso, que tienen tal restricción y demás. A partir de eso, nos juntamos con parte del equipo técnico, que también eso hay que destacar, tenés que tener o contar con gente que entienda el idioma moodleiano, digo, lo llamamos así que entienda cómo adaptar la herramienta y cómo exprimir la herramienta, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Desde nuestro sistema, en donde el alumno se inscribe en un final, para que tenga acceso y vea únicamente lo que él tiene que ver, en un espacio que nosotros podamos trabajar con un volumen de 4.000 alumnos. Y entonces ahí trabajamos un aula por facultad, ¿sí? Un aula Moodle por facultad, una pestaña por carrera, ¿sí? Y después distintos grupos, ¿sí? Por código de materia que tenemos nosotros. Claro, entonces, nosotros queríamos tener bien ¿qué es lo que- ordenado todo el acceso a estos recursos, porque no nos tenemos que olvidar que son exámenes finales. Uno no deja los exámenes finales en la fotocopiadora de la universidad o del barrio para que todo el mundo tenga acceso de toda manera. Y no podemos ser ingenuos y decir, bueno, pero si el alumno se anotó en este final no va a mirar otro. Tenemos que ser lo más Claro. serios posible. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros garantizamos este orden, también el alumno
se ve beneficiado, ¿por qué? Porque sabe que su examen no se podía copiar fácil, que no era un desorden, un descontrol y cualquiera podía tener la suerte de terminar accediendo a información que le diera ventaja desde el punto de vista de la cuestión académica. Entonces dijimos, bueno, para que si alguien le dice, ¿cómo rendiste el examen virtual? Era re fácil. No. La idea era que tuviera la misma seriedad, o mayor todavía, que una instancia presencial. ¿Por qué? Porque es algo importante para nosotros y para el alumno. Y mientras más cuidadosos seamos acá, mejor para el alumno. No es que evitamos copia. Hacemos que el examen final tenga prestigio. Y entonces que un alumno pueda decir con tranquilidad, sí, yo rendí y aprobé porque aprendí, porque sé, porque hice un buen proceso de aprendizaje y no simplemente porque me anoté y entré a un aula. Por eso la importancia y el trabajo gigante que hicimos para poder restringir y acomodar siempre todo esto adaptando ideas didácticas, pedagógicas que tenían los docentes a los recursos que nos daba la plataforma. ¿Sí? Fue un desafío bastante importante. La verdad que importantísimo contar con una plataforma como Moodle y no como otra, porque con las restricciones, con los roles, con los accesos, pudieron trabajar, porque trabajaron muchísimo, nos queda claro, pero pudieron hacerlo también gracias a que tenían una herramienta que estaba respondiendo. Sí, y también nos permitió eso solucionar problemas de forma más rápida, vuelvo a repetir, porque sabiendo cómo estaban organizadas las cosas, cuáles eran las condiciones y demás, sabíamos que cuando por ahí había determinado tipo de error, bueno, ¿de dónde podía venir? ¿Sí? A ver, ¿es un problema que está mal configurado, no anda? ¿O por ahí puede ser un problema de conectividad del alumno o del docente? Lo detectábamos de alguna forma rápido eso. Pusimos una etiqueta gigante así, debajo donde decía exámenes finales, con un F5 enorme, ¿sí? Porque cuando uno trabaja con restricciones y con horarios, el alumno entra, no sé, el examen es a las 6 y entra a 5:30 y ya empieza por todos lados, por mail, por chat, por todos los grupos, no lo veo, no encuentro el examen. ¿Pero a qué hora rinde usted? A las 6. ¿Y cuánto falta? No, 10 minutos, pero no lo veo. Y bueno, entonces, bueno, eso también fue un trabajo muy, muy grande, que ves como toda evaluación lleva cierto estrés en las personas que rinden, y también por eso fue importante el acompañamiento que les pudimos ir haciendo a los estudiantes. Digo, de esos casos ha habido pocos, ¿sí? Y todo el mundo pudo llegar. Es decir, no tuvimos ninguno de estos que dijeran no pude llegar, no encontré el examen. Es decir, facilitamos canales para que todo el mundo lo tuviera. Solo podían tener acceso a partir de ese día, ya desde el día que rendían ellos veían el aula del examen final con el nombre de su materia, le decía acá se habilitará su examen final, cuando llegaba la hora encontraba el lugar para acreditar asistencia a través de Zoom o a través de Meet, y después encontraba el cuestionario, la tarea o los archivos para ponerse a trabajar. En algunos casos configuramos para que le ponga el tiempo de realización, en otros casos pues no le hemos puesto tiempo porque algunos sí, por ahí quizá le podían poner más nervios. En el caso de los monitoreos tenían a los profesores y tenían a los mentores que los podían ir acompañando, y después tomamos recaudos, pienso, y esto ya les tiro un tips, cuando uno haga un examen de este tipo en donde va acompañando y quiere que esté presente a través de Zoom, siempre tiene que haber alguien que revise si el examen, cuando el alumno te dice listo, ya está, terminé, ¿sí? Primero revisar que esté entregado el examen, ¿sí? Digo, porque si no también uno se encuentra con esto, me digo, bueno, media horita te lo resuelvo con vos mirándome, la otra media hora me la tomo de changüí. Los diferentes informes de la plataforma nos ayudaban a llevar ese análisis, ¿no? Hacer ese seguimiento también. Entonces que no quede simplemente, lo entregué y resulta que nunca se entregó. Bueno, yo lo puedo ver en la plataforma. Y es más, el alumno también el alumno puede quedarse con la tranquilidad de que la actividad le figura como enviada y pendiente de evaluación. Entonces, me quedo tranquilo porque el mismo sistema me informa. Y acá, para otros de nuestros clientes, hago una aclaración, la importancia de una buena configuración del aula virtual, ¿no? Cosa que Florencia ahí en los startups está siempre diciéndole a nuestros clientes que configuren la finalización tanto de las actividades como de los cursos, porque si no, no podemos hacer uso de estos listados que ustedes están mencionando. Exactamente, y también lo rico de que hayan hecho todo a través de la plataforma, y esto de un aula para cada facultad, cada carrera, porque la plataforma lo permite, porque después queda registro de la información. Entonces no es, bueno, nos juntamos ahí para que sea virtual porque me allana el camino. Me allana el camino y aparte me registra la información que después a mí me sirve para pasar al sistema, para registrar las notas, quién aprobó, quién no aprobó. Lo interesante es que es muy fácil de acceder a esa información sin necesidad de ir a una oficina y estar buscando millones de papeles
revolviendo entre tantas cosas. ¿Por qué? Porque sé dónde está ese informe, sé que voy a buscar, listo, está acá. Y podemos acceder al mismo tiempo, Matías, que está en su casa, yo que estoy en mi casa, la secretaria académica, todo el mundo mirando el mismo informe, y no es que, bueno, me llevé yo el papel y nadie más lo tiene. Y en el momento, además, porque el Sí. alumno registró, hizo algo y ya Moodle lo tiene en el momento. Vayamos contestando algunas preguntas, ¿les parecen? Como Bien. para ir ya mostrando esos números que creo que tienen preparados ustedes también. Acá les pregunta Carlos, ¿por qué Zoom o Meet si Moodle tiene la integración con Big Blue Button? Sí, nosotros elegimos Zoom primero porque nos resulta una herramienta bastante dúctil, fácil para el docente, ¿sí? Fácil para el alumno, ¿sí? y que es suficientemente estable. Y ya veníamos Eso trabajando primero. con ella. Durante la cursada de los alumnos, por ahí muchos ya habían tenido, y docentes también, ya habían tenido experiencia porque era la herramienta que veníamos trabajando para los cursados. Entonces, era lo más natural continuar con una herramienta ya usada. Claro. Nosotros trabajamos con una integración que nos han hecho ustedes también con Zoom, ¿sí? Entonces eso también nos permitió avanzar de esa manera. Y bueno, nosotros conocemos, o sea, también la herramienta porque no era cuestión de ponerse a innovar justo sobre ese punto. Después porque entre los beneficios que tiene, el tipo de cuenta o configuración que teníamos, podíamos ir haciendo monitoreos aleatorios, ¿sí? En las computadoras, ¿sí? de los estudiantes. Ellos sabían que si el docente le dice, por favor, mira, voy a acceder para ver cómo estás trabajando, tranquilamente podían hacerlo, y el plugin en ese sentido no es invasivo. Sabemos obviamente que hay mala prensa respecto de Zoom, sabemos que es generada por la competencia y sabemos que se ha dado, ¿sí? Sobre todo digamos, cuando no se han tenido las previsiones de seguridad, ¿sí? Pero es como que yo todo diga, un no sé, tema para otro webinar, te digo, Matías. Claro, fue al principio, ahora fue, bueno, vamos a boicotear un poquito a Zoom, ahora ya nos olvidamos, lo seguimos usando, funciona, claro, y es súper seguro. Y además, nosotros si ustedes se ponen a pensar, a mí me llamó mucho la atención que todo esto siempre sucedían, estos hackeos, en instancias de clases o de evaluaciones, cosas así, en donde hay mucha gente muy tensa, muy nerviosa. Nunca te pasaba en una clase de Zumba, en una clase de, no sé, de tejido por Zoom, de yoga. Nunca escuché a nadie eso. Dice, no, estaba en una clase de yoga y me hackearon. No, eran siempre en instancias donde hay tensión de por medio. Sí, así que bueno. ¿Tenemos algunos números, Mati? Una pregunta más, les digo, de Iván, ¿cómo evaluaron el proceso? ¿Con pruebas cortas pero frecuentes? Pregunta Iván. Bien, ahí, a ver, nosotros ahora, esta experiencia, digamos, que contamos, está bien referida respecto al tema de los exámenes terminales o finales, ¿sí? Pero para llegar a esto, ¿sí? Estuvieron el dictado de las cátedras donde cada uno tiene su proceso para que el alumno alcance la regularidad, ¿sí? Obviamente no estamos contando acá las materias que son promocionales, en donde se elabora todo un trabajo y la conclusión de ese trabajo es la aprobación, sino que estamos hablando de una instancia terminal. Ni las tesis, sí fueron evaluaciones, exacto, fueron evaluaciones más bien extensas, en donde ya había un proceso evaluado, ¿sí? Entonces el que llegó hasta acá, ¿sí? Era porque ya tenía cierta adquisición básica, ¿sí? Lo que necesita es simplemente la comprobación de esa instancia terminal, ¿sí? En algún caso tiene que ser la transferencia, ¿sí? En otro caso tiene que ser una aplicación, en otro caso un desarrollo teórico, resolución de casos. Nosotros trabajamos con Gabriel mucho en lo que fue el tema de interpretación y resolución de cuestiones de la vida profesional. Y bueno, esto se ha podido hacer en cada una de las materias. Trabajar obviamente con imágenes. Y yo me acuerdo que al principio cuando tomábamos en papel decíamos, sí, pero en un centro sale mal la fotocopia y ya me sale mal el ejercicio porque no se ve la imagen lo que yo quería que se viera. Acá pudimos utilizar imágenes, nosotros producimos pequeños videos breves, ¿sí? Actuaciones con simulacros, ¿sí? Exclusivamente para las consignas, ¿sí? Bueno, eso porque nos gusta, nos entretiene y creemos que suma y aporta, ¿no? Pero también hay mucho en la red que uno puede sacar, y bueno, Moodle te permite incrustar multiplicidad también de recursos, ¿sí? Entonces, por eso digo, para nosotros la herramienta fue vital y fundamental, hicimos que funcionara todo y obtuvimos, yo creo que es lo mejor que tiene que tener una herramienta, que es la estabilidad, ¿sí? Porque después sobre colores, yo soy daltónico, ¿sí?
Entonces, y soy secretario de Educación a Distancia. Claramente la plataforma no la elegimos por el color, ¿sí? Sino que elegimos por lo que realmente vale, es decir, que sea estable, que sea potente y que se aguante una concurrencia numerosa, ¿sí? No voy a dar los números, pero hemos tenido, ¿sí?, concurrencia de 3.000, 4.000, 5.000 usuarios, todos metidos al mismo tiempo, todos trabajando a full, a pleno, ¿sí? Y bueno, no hemos podido desarrollar muy bien toda la tarea. Bien, sé que con ustedes es tan interesante hablar con ustedes con este caso, la verdad que es muy bueno, pero digamos que podemos hablar 3 horas más, pero nos encantaría justamente esto, ver esos números. Y ahí los números que tanto queríamos. Muy bien. Bueno, esto, fue el turno histórico más grande que tuvimos, ¿sí? Porque esto dijimos, bueno, lo hacemos, capaz que se anotan 10, 15, 20, 50, 1.500, no. Se anotaron 2.000 alumnos para rendir 4.230 materias, ¿sí? Es decir, un promedio, ¿sí?, de 2 exámenes finales por alumno. Porque también tomamos otra cosa, dijimos, en la primera instancia estuvimos todo un mes dedicados a la evaluación, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar con una facultad, después con otra materia y dejarlas más complejas y numerosas para el final. Con eso ganamos algo de tiempo nosotros, ¿sí? Ahora está todo más concentrado en 1 o 2 semanas. Digo, se anotaron muchos alumnos y en varios finales porque si vos se lo tomás todo en una misma semana o en 2 días seguidos no logran prepararlo. Si vos lo tomás con 3 semanas de diferencia, ¿sí?, el alumno es como una preparación nueva, puedo hacerlo también. Igualmente con menos tiempo, los números fueron bastante parecidos en la segunda semana. En la segunda vez fue en 2 semanas, ¿sí?, y otra vez 4.300 exámenes, 2.100 alumnos. ¿Querés pasar a la Dijeron, bueno, siguiente? van a reducir y seguir aumentando. Sí. No escarmentaron, sí, dijimos acá, porque fue una instancia muy, muy interesante. Digo, estos son, ahí está, son números respecto de cada una de las facultades y de las carreras, ¿sí? La cantidad de alumnos, fíjense, por ejemplo, en contador, cada alumno aprovechó y rindió dos finales de 2 materias. Para la universidad también esto es importante, porque piensen que nosotros estamos desde Ushuaia hasta La Quiaca, ¿sí? Y si bien hay en 90 ciudades importantes del país, tenemos gente de todos lados, ¿sí? Después en las retroalimentaciones nos dijeron, mire, ustedes no saben el tiempo y el dinero que me ahorré, ¿sí?, y además que pude avanzar en mi carrera. Independientemente de los resultados, porque esto también es algo interesante que después nos surgen en las encuestas, es que nosotros hemos tenido una tasa de desaprobación igual a la de siempre, pero todo el alumnado ha respondido favorablemente, ¿sí?, a la instancia que vivió. Digo, acá tenemos, bueno, ingeniería, humanidades, educación. Los educadores creo que han sido los que más lo han exprimido al turno. Bueno, seguridad e higiene, donde es también la carrera más numerosa que tenemos, han aprovechado esta instancia. Seguimos, Gaby, con los últimos números. Bueno, acá venía una pregunta en el futuro, ¿sí? No sé, Florencia, si de los números querés hacer alguna pregunta más que aclaremos, pero... No, me parece interesante ver cómo la cantidad se mantuvo, siguió aumentando, cómo hay una variedad también en todas las carreras. Digo, es algo que de las diferentes modalidades ustedes pudieron ir sorteando, porque todos sabemos que no es lo mismo por ahí una carrera más de sociales, que un poco más técnica, más, no sé, de medicina, de diseño y demás. Así que eso me parece bueno, como todo esto que estuvimos hablando, lo fueron tratando de adaptar con pedagogía y con la tecnología de Moodle a los diferentes ámbitos educativos también. Y acá, bueno, encuesta de satisfacción, que era un poco lo que hablamos al principio, y lo teníamos para el final de que, bueno, y veo que el 86% está conforme con la modalidad de estos finales. Exactamente, sí. Le preguntamos, quisiera volver a la otra modalidad, a la instancia, es un 15% únicamente, ¿sí? Estamos hablando acá de una población de 2.100 estudiantes, y solo un 15% quisiera volver a la modalidad anterior. Coincide, ¿sí?, en algunos casos con alumnos que han desaprobado, ¿sí?, un mínimo porcentaje de estudiantes que ha tenido distintas desconexiones, que son cosas que sabíamos que podían pasar, y en esos casos, depende del registro que tuviéramos, ¿sí?, decíamos, bueno, se da como inhabilitado o se desaprueba el examen, depende el momento, o sea, armamos toda una casuística con un reglamento para que estuviera claro para los estudiantes, ¿sí? Pero y bueno, a nivel organización, ¿qué piensan ustedes? Si tuvieran que hacer esta encuesta ustedes, ¿qué piensan?
Todo depende si tengo que volver a configurar las aulas o se encarga otro. Si esto genera un volumen de trabajo, tenés que tener gente con mucha capacidad, vuelvo a decir, y con mucho amor también al proyecto, ¿sí? Porque esto requiere un esfuerzo, pensarlo, armarlo. Ya la segunda instancia quizás fue más la carga horaria, sí, que la carga mental que hubo que tener, porque ya sabíamos cómo había que hacerlo, pero requiere un gran esfuerzo y un gran trabajo, ¿sí? Ahora el resto del trabajo para este 86% que dice no me lleve más la unidad de apoyo, ¿sí? Yo quiero rendir desde mi casa, ¿sí? Tenemos que trabajar en todo lo que se pueda automatizar. Pero el gasto importante que era trabajar con los docentes, ¿sí? Eso ya está hecho, ¿sí? Ahora es cuestión de ir actualizando, mostrando algunas otras herramientas. Ahí me preguntaban si quería una herramienta de proctoring. Yo acá, bueno, fui muy matemático, esto le digo lo mismo que le dije el otro día a Mónica, ¿sí? En nuestro caso, nosotros tuvimos una situación muy especial, estamos ahora subsistiendo con la cuota que se cobraba en el mes de octubre, es decir, no les aumentamos los aranceles a los estudiantes, entonces ya si tenemos que hacer una inversión, yo hoy lo invierto en pagarle mejor al docente, ¿sí? Entonces que haga la evaluación más personalizada y pueda estar monitoreando, ¿sí? que con una herramienta de proctorio. La O sea que realidad es acá que hubo un costo adicional para UFASTA y un ingreso adicional para los docentes, ¿no? Hablando en la parte exactamente, ¿sí? económica. Exactamente, tal cual. Sí, porque, a ver, les exigimos más trabajo, ¿sí? Les exigimos más trabajo. Y bueno, eso también está bien que sea así reconocido. Y en algunos casos también de todos el resto de los equipos que tuvieron que trabajar. No quita que, ¿sí? Nosotros ahora sí pensamos trabajar con un mix, es decir, algunas instancias sí van a tener que ir con algún proctoring, ¿sí? Y otras instancias no necesariamente. Pero bueno, el volumen de alumnos que teníamos no era algo que nosotros podíamos planearlo así de la noche a la mañana y bueno, sin embargo tuvimos que trabajar en esto, en volverlos confiables, en volver, digamos, transparente la toma del examen. Me parece interesante por ahí, Matías y Gabriel, lo que están diciendo es como esto, bueno, si lo tengo que volver a hacer, en realidad creo que todos sentimos como esta intensidad, porque fue hacerlo sin opción en muy poco tiempo, o sea, si queremos que continúe un proceso educativo, nos teníamos que amigar por ahí con una nueva forma, con una nueva pedagogía didáctica, con una nueva forma de evaluar, y también a eso con la tecnología, o sea, sirviéndonos de la tecnología, porque lo tenemos que hacer a distancia. Y eso sin duda es más trabajo, pero al principio. Ahora las aulas ya están configuradas, entonces una vez que ya lo tengo, camina un poco más, pero me parece y muy interesante volver a resaltar esto y volver sobre el tema de evaluación que tiene que ver con el webinar presente, es de este acompañamiento, ¿sí? Este acompañamiento sin perder esa autoridad que se tiene como institución educativa, que tenemos como docentes para después certificar que determinadas personas adquirieron determinados conocimientos. Y ahí me parece que es donde se hace el cruce más interesante, que es el de la pedagogía y la tecnología también, que nos brinda esta posibilidad. Entonces, me parece que ahí es donde está el desafío y donde creo que tenemos que poner nuestra mirada y nuestro ojo a futuro. Y entonces, por eso es si vamos a volver, qué va a pasar de cuando esto termine, cambie o nos lleve a... ¿Cómo vamos a volver? Y el cómo. Probablemente sea otra realidad, ¿no? Fue muy interesante en el primer llamado, que fue la verdad que mucho trabajo, todo muy nuevo, la verdad que costó mucho. Empezar a tener los testimonios de los primeros alumnos que empezaron a rendir y de los primeros docentes que empezaron a evaluar. Y fue increíble la reacción de, a pesar de la cantidad de trabajo, el esfuerzo y las complicaciones y toda la novedad, como muchos de ellos hasta estaban muy alegres, como diciendo, no quiero volver más en serio a la otra modalidad. Sí, sí. Tanto por parte de alumnos, diciendo, qué cómodo me resultó esto, o qué lindo, cuando me puse a rendir un examen, vi no solamente a los compañeros del área donde yo estoy, del pueblo, de la ciudad donde estoy yo, sino de toda la universidad. Vi a compañeros con los que me encuentro en un aula, pero no me veo cuando voy a rendir, o a los docentes, ¿no? Y los docentes que inmediatamente por ahí se comunicaban con nosotros diciendo, no, esto me resultó muchísimo más cómodo, ya se les fue el miedo, se les fue todo, y le quedó la sensación de, es mucho más cómodo, puedo mirar al alumno a la cara, o puedo hablar directamente, o puedo inventar una idea más creativa y hacerlo trabajar en eso, me gusta mucho más. Así que muy probablemente, por diversos motivos, tengamos
formas distintas cuando volvamos, porque no solamente queda más cómodo, sino que también genera un montón de cosas humanas muy, muy hermosas que se prefieren. Paradójico, ¿no? Porque, Eso iba a decir, paradójico, genera cosas humanas estando lejos exactamente, físicamente. los entornos virtuales, bien ordenados, bien utilizados y demás, pueden generar un contacto con los otros mucho más humano a veces. Por esto mismo, los alumnos que iban a rendir a un centro tutorial no veían al de la ciudad al lado. Y acá, por ahí se encontraron en la misma mesa por medio de un entorno virtual. Docentes mirando directamente a la cara a los alumnos en la instancia de evaluación, porque en el cursado sí se podía dar, pero bueno, en el examen final era una novedad. Y decir, uy, el profe que siempre tuvo durante la cursada es el que me está evaluando, me siento tranquilo. Y no es un papel que no me dice nada, porque en la instancia escrita estoy yo con el papel y nada más. Es el profe con el que tuve toda una experiencia formativa, que es algo también muy positivo, muy lindo también. Y acá también nos preguntan cómo se avanzan si los conocimientos no son parejos. Los aprendizajes son de mínima, no de máxima. Bien, ¿cómo se avanza respecto al tema de las evaluaciones? Claro. Bien, ahí a ver, hay un tema, somos un poco presos todavía de los sistemas de acreditaciones, ¿no? Es decir, en esto, si bien uno puede decir voy a hacer un trabajo mucho más personalizado, sí tenés ciertas reglas o ciertas normas y ciertas cosas que te embretan. ¿Sí? Digo, Claro. vos sabés que esta materia dura 4 meses o 5 meses el dictado. ¿Sí? Al que le lleva 6 u 8 meses, ¿sí? Quizás tiene que pensar no ya en otra materia, quizás no, en otra modalidad, ¿sí? Supónganse. ¿Sí? Más allá de que uno le ponga todos los recursos alrededor. ¿Sí? También por eso existen en los regímenes académicos variables, es decir, lo que es una materia promocional, lo que es una materia con regularidad, lo que son materias con instancias teóricas y prácticas. Yo creo que eso se amortigua por ese lado. Y bueno, nosotros tenemos también algo como universidad, que somos bastante lúdicos, entonces y histriónicos, y jugamos bastante con eso. Es decir, el incentivo para el alumno tiene que ser algo divertido, algo, no sé si divertido, motivador. ¿Sí? Entonces no es que te tiro un PDF y arreglátela y te veo ahora en tu casa rindiendo un examen final. No, hay mucho trabajado, ¿sí? Para que así sea la materia que sea, ¿sí? Uno pueda terminar y resultar encantado. A nosotros nos pasa que en la materia nuestra, sí que es antropología filosófica, ustedes dirán, porque somos profesores de filosofía y de teología, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué sé yo? Y hasta nos llenan la encuesta diciendo lo que les encanta a la universidad, nos hablan de los otros profesores. Bueno, creo que eso también influye mucho a la hora de pensar cómo evaluar y enseñar a través de un entorno virtual de aprendizaje. ¿Sí? Moodle te puede resolver el soporte donde vos trabajes. ¿Sí? Vos después eso lo tenés que trabajar, justamente. O sea, lo tenés que hacer que se vuelva empático con el estudiante, que sea motivador. Y en el medio de eso también surge la evaluación. ¿Sí? Nuestra evaluación ha sido, no podemos mostrarlo acá, tendríamos que hacer otro, ¿sí? Pero estábamos un día a las 3:30 de la mañana grabando, ¿sí? Porque teníamos que trabajar sobre un tema de filosofía, y grabando nosotros, ¿sí? Hablando de la pandemia y actuando y teatralizando. Se mataron de risa los tipos, dijeron, esto hace referencia a este concepto, desarrollaron tal tema. Bueno, otro hubiera hecho, qué sé yo, no sé, si te pongo 3 opciones, resolvelo y otra cosa, y si te vi, me olvidé. Nosotros apuntamos más bien a esa evaluación personalizada. Sí, la verdad que mucho compromiso, mucha responsabilidad es lo que se deduce de todo esto. Gabriel, no sé si tenés algún gráfico más, algo que te parezca importante dejarnos, aparte de las gracias que... Los gráficos más importantes ahí, las fotos de los chicos, muy bien. Cuando tuvimos una reunión anterior a este webinar, la verdad que había mucha información y pensamos, ¿cómo hacer para que dure 1 hora? Y les digo, no duró 1 hora, estuvimos más y podríamos estar más tiempo. Así que sí, este tema de la evaluación formativa, que acá hablaba un poco Carlos como para cerrar, es un tema muy interesante y cómo evaluamos y cuáles son los miedos, y hay mucho más para hablar. Y la semana que viene también estamos dando otro webinar sobre la virtualidad, sobre las evaluaciones virtuales, sobre la evaluación formativa también.
y allí estarán Alejandra Zangara y Leonardo Rodríguez hablándonos de todos estos temas de evaluación. Así que eso lo dejamos para la semana que viene. Y la verdad que Matías, Gabriel y también Florencia, los tres, excelente este webinar, un gusto, un placer que estén con nosotros y también que sean nuestros clientes. Bueno, muchas Que gracias. más que clientes, asociados ya. Totalmente, Perdón, sí, realmente hay una simbiosis muy, muy buena con IABC, digo, en todo sentido, digo, desde lo humano hasta lo técnico, ¿sí? Así que, digo, el mejor testimonio es recomendar, ¿sí? Yo creo que sí, 100% recomendable, ¿sí? Digo, en todo sentido, ¿sí? Que es difícil, y nosotros hemos pasado por diversas experiencias, ¿sí? Entonces, les diría que hay una especie de matrimonio ya, ¿sí? Y bueno, el crecimiento nuestro también ha ido de la mano de todo lo que ustedes nos han dado de apoyo, ¿sí? en toda esta etapa, y bueno, vamos obviamente a seguir más adelante. Nosotros planteamos triplicar la cantidad de carreras, la cantidad de cursos, de usuarios, pero estamos en esa tarea de expandirnos, ¿no? De expandirnos haciendo bien como hacemos nuestra tarea. Mira, Gaby, esas fotos son de cuando podíamos salir a la calle, ¿te acordás? Sí. Sin barbijo, porque ahora podés salir, pero con barbijo a hacer las Ahora compras. la foto debería ser con barbijo. Sí, tal cual, tenemos, pero no salimos, Gabriel, a ponerlo ahí porque teníamos una presentación de cierre, sí, pero era muy bizarro. Estábamos los dos con los barbijos, nos En la grabamos segunda la calle videoconferencia, por ahí porque sí la hacemos. sí, sí, sí. Gracias a todos por las preguntas, sí, muy interesante, creo que también nos ayudan a pensar nosotros, sí, por dónde pasan los intereses de quienes están metidos en este mismo baile. Así que gracias a todos los asistentes. Sí, gracias a la audiencia y bueno, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Chao. Gracias a todos. Chao, chao.